Buenos días a todas y a todos. En esta clase vamos a ver una pequeña estrategia didáctica para que ustedes puedan tener en sus carpetas, en sus apuntes, una forma más sencilla y más clara para poder agrupar y estudiar así los huesos del cuerpo humano. Recuerden todo lo visto en los videos anteriores, de cómo se distribuyen, de cómo se organizan, las características generales de los huesos, cantidad de huesos que hay. Son todos preguntas que pueden entrar en el examen. También la constitución anatómica de un hueso, o sea, la distribución del tejido óseo, compacto, esponjoso, su función, o sea, la función hematopoyética de protección, de sostén. No sean cortos o breves al explicar cada una de estas características, sino que profundicen según lo que dice el apunte que ustedes tienen. Bueno, yendo al tema, tendríamos que comenzar primero tomando una hoja en blanco y en esta colocando el primer área o región en la cual ustedes van a describir o anotar los nombres de los huesos. Esto es un trabajo memorístico, sistemático y fácil de poder conservar en su cabeza, en su memoria. ¿Cómo sería esto? Bien, tenemos el apunte donde ustedes van a tener ahí, como pueden ver, huesos de la cabeza, una vista anterior con los nombres de todos los huesos que forman la cabeza, tanto la región craneana como la cara. Región anterior, vista lateral, vista inferior, ¿cómo vamos a hacer? Bien, para colocar en una hoja este título: huesos de la cabeza, y van a poner cráneo y todos los huesos que ustedes logran identificar en el cráneo, todos los nombres de los huesos del cráneo. La región craneana es la región que va a guardar o a proteger el cerebro. Región craneana, toda esta región. Ustedes van a anotar los huesos que allí se mencionan cuando pongan cráneo. ¿Está? Y luego van a poner como título cara y todos los huesos que ustedes logran identificar en la cara, no en el cráneo, chicos, no en el cráneo. ¿Estamos? Entonces hacen una lista, colocan huesos de la cabeza, cráneo, y van nombrando uno por uno los huesos del cráneo. Luego ponen cara como título y todos los huesos que se encuentran ubicados en la cara. Esto les va a permitir a ustedes memorizar claramente e identificar los huesos en cada región. Y por supuesto, una forma para fijar el conocimiento que van a realizar con respecto de la memoria es ir tocando en cada región donde está ubicado el hueso. ¿Está? Esto va a ayudar a que su mente, sus ojos y el sentido de orientación
que le damos a nuestras manos nos permitan a nosotros recordar el lugar y la ubicación de cada uno de estos huesos. Lo mismo vamos a realizar con otras áreas. Vamos a colocar de título el tronco. La columna vertebral va a tener un apartado donde van a poner columna vertebral, el nombre de las vértebras, perdón, acá, las cantidades y el nombre de los huesos primeros que forman la vértebra. Por ejemplo, las vértebras se van a dividir en 4 regiones. 4 regiones. Cervicales, dorsales, lumbares y pélvicas o sacrocoxígeas. Entonces tenemos 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 7 sacrocoxígeas. Cada una de estas me va a dar como resultado 29 vértebras. El libro tiene un pequeño error, el apunte, que les va a decir 33 vértebras. Corríjanlo, son 29 vértebras. Y por supuesto, los 2 primeros huesos o las 2 primeras vértebras cervicales, ustedes las tienen que conocer e identificar, ya que sobre ellas va a apoyar el cráneo, lo cual va a permitir movimientos laterales y movimientos verticales. El primer hueso o la primer vértebra se va a llamar atlas y la segunda se va a llamar axis. ¿Está? Son los 2 nombres que ustedes deben recordar, porque siempre hay una pregunta que puede surgir, es ¿sobre qué vértebras se apoya el cráneo? ¿O cuáles son las 2 primeras vértebras de la columna vertebral? Entonces, ustedes tienen que identificar, reconocer y tener la agudeza. Continuando con los huesos de el tronco, van a colocar columna vertebral, luego como subtítulo tórax, todos los huesitos que forman el tórax, clavículas, costillas, esternón, regiones del esternón, por supuesto la columna vertebral ya fue nombrada anteriormente, omóplato, son los huesos que van a formar la región torácica. También esto ustedes pueden ir marcando, identificando cada una de las partes para guardar en su memoria. Cantidad de vértebras, cómo se clasifica, cantidad de costillas, cómo se clasifican estas costillas. Son pares. Entonces, cuando nombren las costillas, digan 7 pares de vértebras, 7 pares de costillas fijas, 3 pares de costillas falsas y 2 pares de costillas flotantes. Cada una de estas, recuérdenlas, son importantes porque son estructuras que ustedes deben atender en un accidente, en un shock room, en una guardia o a un paciente que pueda estar lesionado en la zona de traumatología.
en la región de traumatología. Luego, como subtítulo, debajo de tórax, una vez que copiaron todos los nombres de los huesos del tórax, colocan huesos de la cintura escapular y miembros superiores. Cintura escapular se le llama a esto. Cintura pélvica, la región inferior. Entonces, recuerden nombrar después ahí debajo todos los huesos de la cintura escapular o del miembro superior, que serían la región del brazo, hombro, brazo y antebrazo y manos. Luego, otro grupo sería, acá, cintura pélvica y huesos de los miembros inferiores. Otro ítem. Y nombran allí los huesos. Miren. Pelvis. Presenta diferentes huesos, regiones. En la pelvis ustedes tienen que identificar cada región. ¿Estamos, chicos? Esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Y en la extremidad inferior vamos a encontrar obviamente la pierna con el húmero, la tibia, el peroné y por supuesto el pie o los pies, con los huesos que allí encontramos, huesos lesionables, huesos que ustedes tienen que conocer, y es importante poder memorizar. Entonces van a acordar, arman un cuadro, colocan en cada región los nombres de los huesos, leen en voz alta donde pueden escucharse, observan en la imagen del libro y van palpando con sus manos la región donde se encuentra cada hueso. Esto les va a permitir a ustedes memorizar dónde se encuentra ubicado. Una memorización de fijación mental, visual y táctil. Perfecto. Una vez que tenemos esto hecho en su apunte, lo repiten la mayor cantidad de veces posible. Una vez que tenemos la identificación de los huesos, dónde está cada uno de ellos, vamos a comenzar con las articulaciones. Las articulaciones. Página del libro, se puede ver ahí, 48. 48. Perdón. Nuestro cuerpo tiene 3 tipos diferentes de articulaciones. ¿Cuáles son estas? Y cómo se clasifican, está en el apunte, deben leerlas. Tenemos articulaciones fijas, articulaciones semimóviles y articulaciones móviles. Las articulaciones son las uniones de los huesos. Depende del tipo de hueso que se esté uniendo con otro, va a ser el tipo de articulación que vamos a encontrar. Por un lado vamos a tener articulaciones fijas, que son aquellas que van a permitir la unión de huesos planos entre sí, con nula movilidad, simplemente con oscilación, como pueden ser los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo, tanto el frontal, occipital, parietal, temporal, etc., van a estar fijos, formando una cavidad prácticamente cerrada, con encastres muy similares a esto, donde van a tener pequeñas oscilaciones suaves si se le ejerce presión. Por eso, frente a un golpe, se pueden evitar quebraduras, porque la articulación va a hacer esto. La unión de ambos huesos planos va a hacer este movimiento y volver a su posición.
¿ya? O desviarse y simplemente acomodarse nuevamente y no romperse como una nuez el cráneo, lo cual puede provocar la muerte o pérdida de materia cefálica. Estas articulaciones ustedes considéranlas con sus nombres técnicos. Una articulación fija se la va a denominar sinartrosis. Una articulación semimóvil o semifija va a recibir el nombre de anfiartrosis. Y una articulación móvil, como puede ser la de la rodilla, la de la cadera, va a recibir el nombre de diartrosis. Esto está todo explicado en el material, ustedes lo pueden ir leyendo. Tengan en cuenta también que una pregunta de examen en esta unidad implica las partes de la articulación. Cada uno de los huesos o de las regiones y elementos que constituyen la articulación. ¿Por qué? Porque en la articulación no solamente vamos a encontrar los huesos juntos o acercándose, sino que una articulación tiene diferentes estructuras que van a intervenir para evitar que se lesione el hueso. Ustedes imagínense que el hueso es una estructura, aunque parece rígida, pero que va provocando un desgaste si tuviera contacto con otro hueso toda una vida. Por lo tanto, estas articulaciones, primeramente, sobre todo en las diartrosis y en las anfiartrosis, no en la sinartrosis, en estas no, porque son fijas y ahí sí hay una pequeña acumulación de tejido denominado cartilaginoso y que va a estar interponiéndose entre hueso y hueso, pero en las otras dos mencionadas anteriormente vamos a encontrar gran cantidad de tejido cartilaginoso, el famoso cartílago que se le llama, que va a permitir que las dos articulaciones friccionen una contra otra, no directamente con el hueso, sino con el cartílago. ¿Está? Este beneficio ayuda a que la articulación sea mucho más ligera, no haya desgaste del hueso y por último estén protegidas las extremidades de los huesos, o sea las epífisis proximales y distales de los huesos. Otros elementos que vamos a encontrar dentro de las articulaciones, sobre todo de las, como les decía, diartrosis y anfiartrosis, son el líquido sinovial, que es un líquido que va a lubricar a la articulación, formando como está dentro de especie de bolsas que recubren a la articulación, y allí se va produciendo y generando ese líquido, el cual va lubricando la articulación. También encontramos otras estructuras como son los meniscos, son pequeños huesecillos o cartílagos que van a estar formando parte de la articulación para evitar que se desplacen a derecha o a izquierda o se salgan de su lugar. Y luego estructuras complementarias como son los ligamentos, que son fibras elásticas de tejido conectivo que van a unir huesos con huesos. Ustedes pueden observar ahí, ¿ven? De un hueso hacia el otro hueso, para evitar que estos se salgan del lugar y la articulación se pueda movilizar. ¿Están? Esos ligamentos cumplen una función conectora, para que el hueso permanezca en su posición de un lado a otro, de un hueso a otro. Penetran el cuerpo del hueso en la articulación. Y por último tenemos los tendones, que forman parte del músculo
el extremo del músculo, pero que el tendón va a penetrar en el hueso, permitiendo así los movimientos de polea, que son los movimientos que nos permiten realizar las flexiones. ¿Está? Perfecto. Bien, partes, regiones, elementos, nexos, todas estas estructuras van a ser las que intervienen en la constitución anatómica de una articulación. Muy bien, y luego nos quedarían los músculos, que esto lo dejaríamos para la clase siguiente. Todo esto es lectura, tomar apuntes, subrayar en su libro, marcar y estudiar. Esta unidad, les vuelvo a recordar, es un estudio sistemático, memoria, aprendizaje, retención del conocimiento. La única forma para poder comprender esta unidad de huesos y músculos. Muy bien, chicos y chicas, cuídense. Nos encontramos en la próxima clase. Que tengan una buena semana, y a tomar todos los cuidados posibles. Saludos.